¿Qué onda, banda? Estoy muy aburrido con este confinamiento obligatorio. ¡Ya quiero salir! Que no se den cuenta que me lo paso encerrado todo el día. ¿Listos para un sabroso History Pan? Hoy vamos a hablar de un tema muy actual, por desgracia. Porque este año se cumplen 102 años. Hablaremos de la gripe española. Producción, vamos con el contexto. ¡Maldita sea! ¿Por qué tuve que escribir eso en el guión? Gracias. Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. El mundo se encuentra en guerra. La llamada Guerra de Trincheras se ha hecho. Todo empezó cuando el archiduque Francisco Fernando... Ok, es una guerra larga que merece su propio video. Lo importante es que sucedió de 1914 hasta 1918. El Imperio Ruso era uno de los principales protagonistas, al principio, hasta que desapareció tras la Revolución de 1917. España no entró en la guerra y en mi país ocurría la Revolución Mexicana, que ocurrió de 1910 hasta la actualidad, porque no veo ningún cambio. Bueno, hasta 1917 con la nueva Constitución, o hasta 1924 con la elección de Plutarco Elías Calles. Debo aclarar que aunque no sé cuál era la situación de otros países latinoamericanos, estoy casi seguro de que tuvieron una suerte similar a la de mi Mexiquito. Más adelante verán por qué. ¿Recuerdan que dije que España no entró en la guerra? Pues esto es importantísimo. Para principios de marzo de 1918, en un campamento militar de Kansas, Estados Unidos, apareció una variante de influencia A del tipo H1N1. AH1N1. ¿Recuerdan ese nombre? Seguro que los mexicanos lo recordamos. Al parecer esta variante era especialmente peligrosa y contagiosa, comparada con otras influencias. Un datito, ¿sabían que la influenza se llama así porque los italianos creían que la enfermedad era causada por la influencia dañina de los astros? Sí, dije Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver España con esto entonces? 1918 fue el último año de la Gran Guerra. Eso significa que todos los periódicos estaban enfocados en cubrir lo relativo a la guerra. Y como España no había entrado al conflicto y no tenía por qué aplicar ningún tipo de censura en sus noticias, fueron los primeros en el mundo en reportar los efectos de la influenza. ¿Y cómo le pagó el mundo? Pues haciendo que la gripe fuera española en vez de gringa. No te merecemos, España. Pues los resultados de las muertes en el mundo causados por la gripe española varían de entre 20 y 50 millones de personas. Para los números de la población mundial actual no parece mucho, ¿o sí? Sin embargo, es más que la población actual de Venezuela, aunque seguro por la inmigración ahora tiene incluso menos. Perú, Canadá, Argentina y Colombia. Los países más poblados de América, dejando fuera a Estados Unidos, Brasil y México, que se cuentan en cientos de millones. Y eso considerando que para ese tiempo había alrededor de 1.800 millones de personas en el mundo. ¿Cómo? ¿Que les sigue pareciendo poco? Bueno, en 4 años de la Primera Guerra Mundial, en total murieron alrededor de 10 millones de personas. Eso significa que en el año que duró, la gripe española mató entre 2 y 5 veces más personas que las vidas que cobró la guerra. No voy a hacer ningún chiste del H1N1 en México. Quiero decir, del de 1918, no del 2009. Pues resulta que esta gripe se cobró entre 300 y 500 mil vidas en el país. Y aunque México se mantuvo neutral en el conflicto, los intereses en el país eran otros. Por ejemplo, terminar la Revolución Mexicana. Para ese año ya gobernaba Venustiano Carranza y en teoría ya no había ningún conflicto. Sin embargo, la hambruna y, en consecuencia, otras pandemias se presentaron en el país a causa de la revolución durante los primeros 20 años del siglo. Fiebre amarilla, peste bubónica, el tifo, la viruela, la fiebre tifoidea y el sarampión. Pero eso no significa que había estabilidad. La mayoría de los periódicos se dedicaban a reportear los sucesos de la guerra. Ese es el caso del recién fundado periódico de mi ciudad. En él solo pude encontrar este pequeño artículo de abril sobre la fiebre primaveral. Mientras tanto, en el Universal de la Ciudad de México, periódico que es más viejo solo por un año, ya se informaba de los peligros de la gripe, aunque oficialmente la gripe española llegó hasta octubre. Las muertes que se llegaron a registrar a diario eran 150 en Saltillo, 100 en Sonora, el Distrito Federal, Monterrey y Zacatecas, 80 en Michoacán, 70 en Durango, 60 en Puebla y 50 en Veracruz. Las vías de entrada fueron el ferrocarril y los barcos. El mayor número de muertes se dio en noviembre, a pesar de que para finales de octubre se reportaba que la epidemia decrecía.
cuáles fueron las medidas tomadas por el gobierno? Para empezar, llegaron tarde. Primero se restringieron y se revisaron los ferrocarriles provenientes de ciudades infectadas. Se ordenó que se internaran obligatoriamente a todos los enfermos en un hospital. Se llegaron a dar casos de policías entrando a vecindades para llevarse a personas enfermas. Por supuesto, los hospitales se llenaron a los pocos días. Por último, se clausuraron todos los centros de reunión y se impuso un toque de queda de 11 p.m. a 4 a.m. y se invitaba a la gente a no salir de sus casas. Y claro, nunca falta el capitalismo voraz en estos casos. Todas las farmacéuticas y droguerías aprovechaban para vender sus remedios contra la enfermedad, pero destaca el caso de Bayer, que vendía su nuevo juguetito llamado aspirina como remedio para la influenza. ¿Qué les digo, banda? Pasaron 100 años y seguimos haciendo lo mismo. Excepto los coreanos, que se volvieron locos con las pruebas rápidas. A fin de cuentas, el objetivo es que se muera la menor cantidad de personas. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si no tienen mucho que hacer estos días, recuerden que el podcast de Café Ácido se encuentra en Spotify, Google Podcast, iVoox, etc. Y tratamos temas diversos relacionados a la cultura. ¡Hey! Hay que sacarle provecho a estar encerrados. Recuerden suscribirse al canal, darnos like en Facebook y seguirnos en todas nuestras redes. Y ahora que ya lo sabe, tiene otra cosa más que presumir en las reuniones familiares. Adiós.